9 de la mañana, 5 minutos, nos metemos en temas de actualidad, porque el Servicio de Orientación a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género cumplió 30 años y hoy, para conocer este recorrido, vamos a recibir a la directora de la Fundación Plenario Mujeres del Uruguay, PLEMU, a Nelly Faúndez, para repasar con ella las características, esta trayectoria del 0800 41 41, que ya de alguna manera se ha instalado definitivamente y afortunadamente para justamente conocer este trabajo, la recibimos esta mañana. Nelly, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando antes de comenzar la nota, el 0800 41 41 cumple 30 años, pero surge de un trabajo previo de varias organizaciones que trabajaban en favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad. ¿Cómo surge este servicio? ¿Una necesidad de qué 30 años atrás? Es verdad, si uno se ubica 30 años atrás, estábamos saliendo de la dictadura todavía con mucho miedo, todos, no solo las mujeres, pero bueno, en esa época nos armamos allí varias organizaciones de mujeres. En el caso de PLEMU surgimos también a partir de la dictadura como un rechazo, pero con el correr de los primeros años nos dimos cuenta que las mujeres que participaban de nuestra organización sufrían mucha violencia. Era el tema más recurrente, digamos, en las reuniones. Y había muchas consultas y no teníamos los medios para atender esa situación. Entonces, junto con otros grupos, nos dimos cuenta que era común, no era solo el caso de PLEMU. Y cuando comienza el primer gobierno de Tabaré Vázquez, le hacemos la propuesta. Aquí a la Intendencia. A la Intendencia de Montevideo, perdón, sí. Le hacemos las organizaciones de mujeres la propuesta de instalar un servicio telefónico como una cuestión más general, con más llegada, digamos, a la gente, porque también nos dábamos cuenta que había mucho miedo de hablar de ese tema. Era un tema tabú, que no salía de la puerta de la casa para afuera. La familia a veces no conocía las historias, ¿verdad? Nelly, ¿con qué situaciones se convivía en aquel entonces, hace 30 años? Hace 30 años. Porque digo, hoy nos horrorizamos con un montón de situaciones, ¿verdad?, que no deben ser nuevas, pero tal vez hace 30 años no se visibilizaban de esa manera. Exactamente, no se visibilizaban, pero tampoco la prensa no lo traía, ¿no? En todo caso, cuando había alguna muerte decían problemas de amores, de celos, y quedaba personal. Exactamente, a nivel personal, no como una violencia doméstica, para nada, ¿verdad? Y bueno, y entonces, vuelvo a repetir, todo quedaba dentro del hogar, no se sabía, no se conocía, y la prensa no hablaba tampoco. No ¿Eso era llevaba, por ejemplo, en aquel entonces a que las condenas fueran diferentes también? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque además siempre era el tema del amor, del engaño. Me engañó, entonces por eso la maté, y ahí quedaba como disfrazado, ¿verdad? A veces a la gente, no para la gente más grande, pero a la gente joven le cuesta un poco retrotraerse a esa época, conociendo como se conoce hoy, que todo está a la vista en el momento instantáneo, ¿verdad?, a través de las redes. Entonces es muy difícil ubicarse en el tiempo. ¿Qué barreras tuvieron que romper a nivel social para que las mujeres se animaran a denunciar, pero también institucionalmente, me imagino, ¿no?, para tener un lugar, ir difundiendo que existía ese servicio? Exacto. E ir derivando a dónde hace 30 años? Ese era el problema. Porque todavía hablamos de los problemas que hay para denunciar, para gestionar. Hace 30 años no quiero ni pensar, ¿no? No, la primera barrera real fue que no había dónde derivar. Fue el primer servicio de Latinoamérica de estas características. La derivación era a estas 8 organizaciones que estábamos ya constituidas y que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Entonces hubo todo, a ver, desde los 30 años estamos innovando permanentemente, ¿no? A partir de la propia experiencia del tipo de llamados que había, de la ficha que se llevaba al registro de cada llamada, si bien es anónima, pero sí teníamos los datos que necesitábamos para demostrar que había y que existía. Con esos datos pudimos ir mostrándole al gobierno la necesidad de crear centros o servicios que acompañaran a este trayecto. De hecho, el servicio era montevideano hasta hace 6 años atrás, y se constituyó en un servicio nacional porque las mujeres se apropiaron del servicio. En la primera etapa hicimos mucha prensa
para poder llegar a la gente, a las mujeres más que nada, y se apropiaron rápidamente, lo cual demostró que era un servicio necesario. Incluso hasta que fuera un 0800 y no figurara en la factura. Esa fue una de las innovaciones, porque las mujeres nos contaban que para los más jovencitos no se acuerdan porque no tienen ni idea. Venía el registro de cada una de las llamadas que se hacían, a cada número. Y con el costo. Entonces, ¿quién es? Exacto, ¿Esto qué es? Claro. Exacto. Y existían teléfonos fijos, ¿no? Que para muchos ahora tampoco. Existía solo teléfono fijo. Solamente, exacto. Entonces había un doble control y las mujeres decían, no puedo llamar porque no era siempre el marido, podía ser el padre, el hijo. Hay situaciones de violencia del hijo hacia la madre, ¿verdad? Y ese control era así, tal cual lo contaban ellas. De ahí surge también la necesidad de hacer un 0800 y bueno, eso nos llevó como 4 o 5 años con Antel, porque todo fue de mucho sacrificio, de muchos años de espera, nos movíamos permanentemente. El interior, cuando empieza a llamar la mujer el interior, no teníamos a quién derivar. Entonces no le podíamos decir que fuera la policía, porque la policía nos decía, nos manda para casa, nos dice que no hagamos, que retiremos la renuncia. ¿Cómo hacían en esos casos? En esos casos empezamos toda una recorrida por todo el país. Yo personalmente recuerdo cada una porque fui de las que más lo hice, con cada intendente, con los centros de salud, para pedirle que, bueno, mostrándole datos de la llamada, que empezaran a tener algún servicio de respuesta a esas mujeres. Y muy lentamente se empezó a instrumentar también en el interior. Todo muy lentamente, ¿no? Nelly, ¿de cuántas llamadas hablábamos, por ejemplo, en aquel entonces, sí, hace 30 años, para 30 tener un comparativo al día de hoy? Mira, el primer año fueron 3.000 llamadas, el segundo año fueron 5.000 llamadas por año, ¿verdad? Y hoy estamos en las 13.000 y pico llamadas anuales. Sí, a veces la gente cree que no es tan grave, no, sigue habiendo, se sigue animando la gente a llamar más también. Y lo que cada día nos asombramos más del tipo de violencia y de la magnitud que tiene, ¿verdad? Y generalmente, para hablar también de ese abanico tan amplio, ¿no?, de situaciones, hay desde quien lo padece hace mucho tiempo y un día se cansa y llama, hasta situaciones de extrema gravedad que están ocurriendo en el momento. Sí. Bueno, las llamadas que más nos asombraron al principio, como tú decías, tiene que ver con eso. Mujeres de 70, 80 años que decían, hace 40 años que estoy viviendo esta situación, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, igual se animaban a tomar decisiones. Eso fue de las cosas que a mí más me impresionó. Y después, situaciones en el momento que había que intervenir, que se hace permanentemente, hay una conexión directa con el 911 donde se explica la situación y mientras se sigue la llamada, que muchas veces no la hace la víctima, la hace un vecino, un familiar, claro, ¿verdad? En esas intervenciones es muy importante llegar a tiempo, pero a veces esos resortes están más rápidos, ¿no? Interviene la policía, lleva refugio. Sí. ¿Qué pasa con esas situaciones más cronificadas que una mujer en determinado momento de su vida, vos mencionabas adultas mayores, deciden ponerle fin a una vida de padecimientos? ¿Qué recursos hay hoy en día para esas mujeres? Bueno, siempre se intenta buscar en la propia llamada qué recursos tiene la persona, qué redes, si tiene recursos familiares, amistades, porque eso es como lo ideal siempre, ¿verdad? A veces tienen, pero no quieren porque dicen, mi marido me vive a buscar ahí, a la casa de mi hermana, a mi padre. Bueno, y otros recursos que han surtido bastante, han sido bastante efectivos, han sido cuando tienen familias o amigos en el interior, en distintos departamentos, mejor dicho, que salen de la ciudad o a otro departamento. Eso también ha sido bastante bueno. Incluso durante años teníamos como una red de gente amiga que ofrecía casas en los balnearios por un periodo corto. Para alojarse la familia, porque se iba la mujer con los hijos, ¿verdad? El agresor quedaba en la casa, ¿no? Tomando mate y la mujer siempre afuera con los hijos. Siempre. En ese sentido, ¿evolucionó la violencia en este trabajo que has hecho ahí, ¿no? Día a día, paso a paso? ¿Ha habido una evolución de la violencia basada en género? Bueno, datos reales no tenemos, porque digo, lo que tenemos de los datos que nos dan las fichas telefónicas
sacamos otro tipo de datos, edades, perfiles, desmitificamos esto de que las mujeres pobres sufrían violencia y las otras no, todo. Nelly, ¿la línea ha salvado vidas? Pensamos que sí, pero no puedo dar la respuesta porque, pensamos que sí por la intervención rápida o por la intervención adecuada. Porque lo que tiene importante las telefonistas, que yo digo, a veces nos felicitan, y yo digo, no, esa es la mujer que está atendiendo el teléfono a la que hay que felicitar, es que tiene que captar exactamente qué es la derivación que va a hacer, a dónde. Y en ese sentido yo creo que sí, que se ha salvado muchas vidas, pero no puedo dar datos porque no los tenemos, porque además la llamada empieza y termina, después lo que sigue es el servicio donde se deriva. Y a veces tenemos un retorno, pero no siempre. Y hay situaciones de extrema vulnerabilidad y tiene que ver con personas con discapacidad, sobre todo, y en ese sentido hay novedades importantes que el servicio va a incorporar. Siempre hubo y hay, y son las más dolorosas, porque a veces la gente no puede moverse por sus propios medios, las mujeres en general ya están sufriendo otro tipo de incapacidades y entonces, como decimos, como las mujeres más pobres sufren, no tienen una vivienda digna, no tienen comida suficiente, no tienen trabajo y encima sufren violencia doméstica. Bueno, hemos estado permanentemente, como decía, innovando y buscando qué otra cosa se puede modificar el servicio y una de ellas es que muy próximo comienza la atención a mujeres sordomudas. Esto es una cuestión que se va a hacer como un triángulo donde la mujer víctima llama, mejor dicho, no llama, pero se contacta a través de una persona docente, intérprete. Y a través de una videollamada. A través de un Zoom, ahí está, exactamente. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se va a incorporar la línea? ¿A dónde tiene que llamar esa persona? Bueno, creo que, vuelvo a repetir, es muy nueva y ayer hablaba con la directora del Instituto de la Mujer, que es quien ahora gestiona este servicio, y me decía que está casi pronto, porque es un técnico del propio Mides el que está haciendo los arreglos, que ya se hizo en la pandemia. Creo que de ahí después surge la idea, porque en la pandemia se atendía desde su casa las operadoras telefónicas. Claro. Entonces había una cuestión técnica que yo no la sé describir, que ahora lo van a usar también para estas videollamadas. ¿Sí? ¿Qué significó la pandemia para este servicio? Con Mónica Botero hemos hablado muchas veces de cómo se tuvo que adaptar, ¿no? Sí. ¿Qué significó? Significó muchísimas más consultas. Yo diría que se duplicaron las llamadas. De esa cantidad de consultas que surgieron en esa época, ya viene aumentando la llamada. Yo creo que la gente se dio cuenta de lo útil que podía ser, porque lo que tiene el servicio como primer cosa es la escucha. La escucha a la mujer que está angustiada, que cuenta su situación y todo lo demás, es como lo que en primer lugar le da a la mujer esa tranquilidad de que alguien la entiende. Y luego sí, de acuerdo a la situación que esté viviendo, se ve qué tipo de derivación se hace. En la pandemia fue como una explosión, fue terrible. Nosotras mismos al principio quedamos asombradas. Después entendimos que era así, coherente, porque, por ejemplo, las llamadas desde que empieza el servicio hasta ahora se mantuvo, las horas de mayor llamada son entre las 8 de la mañana y las 6, 7, 8 de la tarde. O sea, en horario laboral, digamos. Explica claramente que es en horario laboral, exacto, o en horario que los chicos no están. Ya después bajan notoriamente las llamadas. Igual hay, y a veces son las más difíciles, las más complejas, las más urgentes en la noche. Cuando está con el agresor. Situaciones de violencia doméstica, cuando hablamos, pensamos en violencia hacia las mujeres, pero también se involucra a los más chicos. Y a los niños y a toda la familia. Siempre decimos nosotras que el sufrimiento... Nosotras atendemos a la mujer, ¿verdad? Pero junto con la mujer viene el paquete, porque los niños que están presenciando y viviendo a veces desde que nacen, eso permea, eso les hace muchísimo daño. Y hay gente que no toma conciencia de eso, ¿verdad? Entonces, hoy hay algunos refugios, las mujeres pueden salir de la casa con los niños y hay algunos lugares donde llevan a sus hijos, ¿verdad?
Pero bueno, ahí necesita una atención muy grande también el niño, los niños, los adolescentes, sufren muchísimo. Nelly, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría, yo te preguntaba hace un ratito si advertías como una evolución de la violencia basada en género, y me gustaría que terminabas como un cierto análisis de qué pasa, que en 30 años todavía hay muchas mujeres, niños y niñas que son víctimas de violencia. ¿Qué pasa, que no podemos cambiar eso? Que lo vemos tan difícil, que no le damos, tenemos ley, ¿no? Faltan recursos, es verdad, pero no podemos dar un cambio. ¿Qué análisis haces? Sobre todo con la cifra de niños asesinados, ¿no? Es brutal. A manos de... Es brutal. Son las cosas que nos duelen el alma. En realidad, nosotros sabemos que es un problema cultural, ¿verdad? Que tiene que comenzar desde la raíz. Si no cambiamos culturalmente, digo, porque también vamos a decir que violencia de género es una cosa, pero hoy vemos la violencia instalada en todo el país y en muchos países, no es solo acá. Entonces, hay una cuestión cultural que hay que cambiarla y que tenemos que todos ponerle cabeza en eso. Yo recuerdo hace unos años en el INAHU habían hecho un proyecto que se llamaba El Buen Trato y es como por ahí, ¿no? Empezar a respetarnos más desde el hogar, pero también desde la educación. Es fundamental. Y después hay otra cuestión que es el poder. La violencia, todo lo que termina en violencia es un problema de poder. El hombre hacia la mujer, ¿verdad? En algún momento se dijo que ahora había más emergente de violencia también porque justamente están como crujiendo las estructuras, ¿no? Exacto. Las mujeres ya no toleran ciertas situaciones y los hombres todavía no están acostumbrados a, bueno, a ese cambio en el poder. ¿Vos advertís eso también? Sí, totalmente. Cuando la mujer empieza a salir al mercado laboral, a estudiar, cuando son mujeres grandes, ya con hijos grandes, que comienzan nuevamente o retoman los estudios, es donde comienza a ejercerse, o por lo menos donde se visualiza más rápidamente la violencia. Es cultural y tenemos que hacer el esfuerzo todos de cambiar. Bien, Nelly, muchas gracias por estos minutos y por todo el trabajo que has hecho a lo largo de tantos años. Gracias a ustedes por tener este espacio para poder hablar del servicio. Gracias a ti y a ustedes. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.